Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Vamos con toda la buena actitud, vamos con toda la buena intención, la fuerza de Dios que pone en nuestro corazón para seguir adelante. Y te informo que ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la sección, a la pregunta del día. Pastor, necesito razones de peso del por qué una mujer u hombre cristiano debe negar a su estómago la comida y otras cosas lícitas para ayunar y apartarse. Es por ello de mi pregunta. ¿Cuál es el objetivo y razón de ayunar y cómo hacerlo? Gracias por su tiempo y respuesta. Me llamo Jacqueline Rivera de San Antonio, Texas. Muy bien. Te agradezco a tu pregunta, Jacqueline. Hasta San Antonio, Dios te bendiga muchísimo. Te daré respuesta a tu interesante pregunta que me haces. El tema es tan importante en la vida espiritual de los cristianos que creo que vale la pena reflexionar. Me dices en el contexto que tu pregunta, que yo te dé razones del por qué ignorar o negar al estómago los alimentos y otras cosas lícitas para ayunar. Y yo agregaría a ese contexto que me pones a tu pregunta, del por qué abstenerse de disfrutar Netflix, de las redes sociales. Hay mucha gente que ya no puede vivir sin sus teléfonos y tantas más cosas que ofrece el internet, las múltiples diversiones que hay. ¿Y por qué abstenerse de eso para ayunar? ¿Por qué retirarse a orar 30 minutos, en meditar la palabra y dejar nuestras responsabilidades y seguir y luego otra vez sacar otro tiempecito? ¿Por qué molestarnos en eso? Bueno, tu pregunta es, ¿cuál es el objetivo y razón de ayunar y cómo hacerlo? Muy bien. La respuesta que inmediatamente te doy es porque es una práctica que nos habla la Biblia, que lo hacían desde Adán. El pueblo de Dios ha ayunado con el fin de estar más cerca de Él, para adorarlo, para buscarlo, para recibir respuestas sobrenaturales a situaciones que ellos o ellas estaban enfrentando. Y leemos en la Biblia todos esos hechos y la importancia que tiene que ver el ayuno, obviamente acompañado de la oración. Y el mejor ejemplo del ayunar acompañado de la oración, sin lugar a dudas, fue el mismo Señor Jesús, que demostró la importancia del ayuno cuando nos enseña a buscar una conexión más profunda, íntima con el Padre, a través de la oración, acompañado del ayuno, donde vemos en la Biblia que Jesús es impulsado por el Espíritu, es llevado al desierto para fortalecerse espiritualmente y luego se enfrenta en una titánica lucha espiritualmente hablando al enemigo, al tentador, a Satanás, al diablo, a la serpiente antigua, donde Jesús lo vence con el poder de la palabra, en ese poder que él ya tenía cuando se apartó a orar y ayunar. Y a partir de ahí, Jesús regresa y viene en el poder del Espíritu Santo para compartir las buenas nuevas del reino, acompañado de poderosas señales, milagros, sanidades, maravillas, según se lee en Lucas 4, del 1 al 4, y sigues ahí la lectura. Pues bien, y también el mismo Señor Jesús nos da la respuesta y nos hace ver la necesidad de ayunar hoy en día. Cuando los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a él y le preguntaron en Lucas 5, 33 al 35, nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia. Y le preguntan a Jesús los discípulos de Juan, ¿por qué tus discípulos no ayunan?
Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Eso lo puedes leer en Lucas 5:33 al 35. Bien, pues en este pasaje Jesús estaba anticipando que llegaría el momento en que Él sería quitado, y fue quitado cuando murió, cuando ascendió, y en ese momento era el momento de ayunar. Y estamos precisamente en este momento a donde Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Físicamente no está en la tierra, y es el momento de ayunarte. Hay una necesidad de ayunar. Hoy los creyentes son llamados a ayunar, a orar, para estar firmes en sus luchas, en sus pruebas, en sus situaciones que presente la vida, y anunciar las buenas nuevas, que finalmente ese es uno de los propósitos mayores. La búsqueda de Dios por medio de la oración se potencia o se potencializa con el ayuno, y tiene anhelos más profundos que debemos de saber. La gente ayuna por una variedad de razones diferentes. Está el autor Richard Foster, sugiere que para los cristianos el ayuno es una práctica reveladora. Y él dice: más que cualquier otra disciplina, el ayuno revela las cosas que nos controlan. Cubrimos lo que está dentro de nosotros con alimentos, otras cosas, actividades. Él dice, este autor, este escritor americano cristiano. En otras palabras, lo que está diciendo este escritor, que podemos usar cosas como la comida, como las compras, las redes sociales, el celular, incluso hábitos positivos como la lectura, el ejercicio, para ocultar dolor y opacar o esconder los anhelos profundos del corazón. ¿Por qué? Porque no los queremos aflorar por razones que queramos, porque no queremos o porque desconocemos, y nos hemos dado cuenta que en ciertos momentos afloran y nos da miedo, y entonces los queremos destruir, esconder. Pero cuando ayunamos, podemos descubrir esos anhelos, podemos ver esas cuestiones que están escondidas y traerlas a la superficie. El rey David decía en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que me son ocultos. La oración acompañado con el ayuno nos va a revelar esas cosas que son ocultas. Un escritor, autor y pastor, John Wilson, americano, él dice en uno de sus libros, de sus obras: ansiamos un hogar, y al mismo tiempo nuestros corazones también claman justicia. Pero a menudo hemos sido consumidos por la ansiedad sobre nuestra imagen, el temor por el futuro, deseos de confort barato, gratificación instantánea, mil fuerzas, conspiración para distraernos de nuestro más sincero deseo cada día. Eso es lo que él escribe. Y por ello, hay la creencia común de que el ayuno no es que simplemente dejar de comer, negarnos a los alimentos, una dieta. Eso no es el ayuno. Eso es bueno, pero eso no es el ayuno. El ayuno consiste en renunciar voluntariamente a algo bueno, con la esperanza de descubrir algo mejor. Yo dejo algo bueno, que es comer, con la esperanza de recibir algo mejor que el comer. El ayuno acompañado con la oración nos abre las puertas espirituales, las puertas sobrenaturales, para entrar en la dimensión de Dios, para tomar de los recursos del cielo y para hacer el propósito de Él aquí en la tierra, con el poder y la fuerza del Espíritu. Es decir, el ayuno es un intercambio. Cuando una persona ayuna, está intercambiando algo bueno por algo mejor. El ayuno no es solamente negar cosas, la comida y otras cosas más buenas. No solamente es eso. Sí, dejamos esas cosas buenas y nos centramos en algo más grande, que está gritando nuestro ser interior. Y a veces no sabemos qué es, pero nuestro ser interior desea algo más, que solamente se puede alcanzar por medio de la búsqueda de Dios, obviamente por medio de la oración,
pero tiene que ser potenciado con el ayuno. El ayuno cristiano, dice el pastor John Piper, es el hambre de una nostalgia de Dios. El tema no es el alimento en sí, el tema es algo que es o puede ser un sustituto de Dios. Fíjense lo que está diciendo aquí el pastor Piper. Sin darnos cuenta, a veces hay cosas que están sustituyendo el lugar de Dios. Y el ayuno nos ayuda a descubrir y a deshacernos de ese algo. Cada regalo de Dios tiene también el potencial para convertirse en un ídolo para nosotros. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, hay que cuidarnos. ¿Por qué? Porque nos puede engañar. Por eso es necesario buscar a Dios, estar buscándolo en oración, acompañado del ayuno, para descubrir que nuestro corazón, fabricante de ídolos, no convierta ídolos. Y no solamente estoy diciendo muñecos, imágenes, cosas rupestres, no, más allá. Y, por ejemplo, la comida es un regalo de Dios. Tenemos que ser agradecidos por el pan de cada día. Y debemos siempre orar, agradecerle al Padre por el pan de nuestras mesas, por nuestras mesas. Pero dentro de nosotros hay un anhelo del pan de vida, que es Jesucristo, que es mejor. Entonces, aunque el pan físico, el alimento es bueno, hay un pan de vida que es mucho mejor. Y en el ayuno intercambiamos ese pan bueno, por ese pan mejor, que es el pan de Jesús. Son muchas cosas que Dios nos da en esta tierra. En esta vida, desde la misma vida, nos da el matrimonio, los que estamos casados, el esposo, la esposa, los hijos, un buen trabajo, negocio, una habilidad deportiva, un talento humano, recursos, la salud misma, en fin, nos da tantas cosas buenas que nos faltaría tiempo de enumerar cuántas cosas buenas nos da Dios aquí en esta vida. Pero ninguna debe de ser superior y ocupar el lugar de Dios. Dios debe de ocupar siempre el primer lugar en nuestra vida. Y por eso cuando a Jesús le preguntaron sobre cuál es el principal mandamiento, él dijo, el mandamiento más importante es que vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas, por encima de cualquier cosa. Y eso va a ser posible si tenemos una conexión muy fuerte, fresca, vigente con el Padre. Y eso se obtiene y se mantiene con la palabra, con oración, acompañado del ayuno. Jesús nos enseñó que hay diversos géneros espirituales, humanos, que solo pueden ser vencidos a través de la oración y ayuno. Hay géneros aquí humanos espirituales que no van a ser vencidos sino a través de la oración y del ayuno. El ejemplo fue ese joven que estaba endemoniado, que lo lanzaba al fuego, al agua. Sus discípulos no pudieron sacar nada y estaban con Jesús. Y estaban en la presencia de Jesús y no pudieron. Y lo llevaron a Jesús y Jesús lo reprendió. Y Jesús nos dejó una enseñanza tremenda, maravillosa. Y les dijo, este género solo sale con oración y ayuno. Entonces, existen géneros, existen situaciones, oposiciones, existen resistencias, obstáculos, montañas, muros, niveles de luz, de revelación, de casos, de situaciones, de embrollos, de problemas, de enfermedades, de galimatías, de enredos, de pruebas, de luchas, una serie de situaciones que no las podemos enfrentar aquí en la tierra porque son superiores, porque nos superan, porque vamos a ser superados, vencidos, revelados, y necesitamos una fuerza mayor que ese género. Y ese género solamente se va a obtener a través del gemido espiritual, búsqueda de Dios, pero tiene que ir acompañado de oración y de ayuno. Porque entonces ese género, como se llame, espiritual, material, físico, emocional, como se llame,
no va a poder ser vencido si no tenemos un poder más grande que ese género. Ese género, poder, obstáculo, enemigo, situación, desafío, como se llame, montaña, la única manera de ser vencido, hay que bajarlo de la realidad espiritual a esta realidad con oración, ayuno. Cuando nosotros nos negamos a algo por el ayuno, hacemos un espacio en nuestro corazón, en nuestra vida. Y al buscar, encontramos, y como hay ese espacio, lo colocamos, ese recurso, ese bien que el Padre nos da para enfrentarnos. Por eso es importante el ayunar. Es una importancia. El ayunar nos da un poder para vencer los géneros que son imposibles de vencer en esta vida. Ahora, ¿cuándo debemos ayunar? Bueno, el ayuno debe ser útil cuando sentimos que estamos siendo controlados por algo más fuerte que nuestras fuerzas. Y entonces ahí se requiere la sabiduría de Dios, tener un poder por encima del género llamado pecado, cuando perdemos el enfoque de Dios, cuando estamos preparados o nos estamos preparando para servir o hacer una celebración especial o somos enviados a una misión, necesitamos el poder espiritual. Entonces, y obviamente lo tenemos que hacer en privado. Te aconsejo que se lo comuniques a tu pastor para que te ayude, le esté informado solamente a él. Y busca ese poder espiritual para vencer esos géneros. Jesús nos dejó unas reglas para ayunar, Mateo 6, 16, 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahí está el poder espiritual que se da en secreto para vencer. Ahora, ¿cómo debo de ayunar? Bueno, aquí debes de planear tu ayuno, aunque a veces van a salir espontáneos. Debes de identificar el propósito por qué estás ayunando antes de empezar. Y pregúntate, ¿qué bondad de Dios, entendimiento de sus caminos estoy buscando? Tu ayuno debe de traer un enfoque a Dios, no a lo que está rindiendo. Primero es el enfoque a Dios, ya después lo demás viene. Durante el ayuno, no veas televisiones, redes sociales. Por ejemplo, hay tipos de ayunos de no ver redes sociales por un día, por días, por semanas. No comer los viernes por un mes. Dejar de hacer ciertas cosas. O sea, ese es otro tipo de ayunos también. Dejar algo bueno para algo mejor. Y de esa manera también desarrollas dominio propio. Deja que tu hambre o la carencia apunten tus pensamientos, tu corazón hacia Dios cuando estés ayunando. Cuando estés experimentando el deseo de que has abandonado y hay necesidad de la comida, hay necesidad de esas redes sociales, de esos malos hábitos, deja que ese anhelo en tu corazón y enfócate a Dios. Pídele gracia, poder para salir adelante de esa situación en el ayuno. Y mantente firme. Comprométete a orar regularmente mientras estás en esa temporada de ayuno o en ese día de ayuno. El ayuno tiene que estar acompañado de oración, de la lectura de la palabra. Dale atención a Dios, invítalo a revelarte a ti. Considera llevarte un diario, una libreta y anota ahí lo que Dios te está diciendo y lo que Dios te está trayendo a tu corazón. Por último, debes de estar preparado para resistir, porque el ayuno es un ejercicio espiritual que no es ligero. Jesús fue bautizado, se fue al desierto para ayunar, orar, en preparación para la tarea que tenía enfrente. Y no tuvo que llegar tan lejos antes de que el diablo comenzara a tentarlo. Y el primer intento de Satanás era que quería sabotear el ayuno y lo incitó a que las piedras se convirtieran en pan. Imagínate, si Jesús le hicieron eso, nos lo van a hacer a nosotros.
Entonces, eso debes de tener en cuenta. Jesús dijo en Mateo 6:16, porque Jesús espera que ayunemos. Cuando ayunen, no dijo si ayunan, cuando ayunen. O sea, tenemos que ayunar. Es que la Biblia no lo marca, no, cuando ayunen. El ayuno es un ejercicio espiritual muy potente, poderoso, y nos establece un estilo de vida tremendo. Yo te invito a que lo hagas una vez a la semana, por lo menos. Bueno, una vez a la semana, cada 15 días, por lo menos una vez al mes. Pero hazlo. Hazlo y ves con la bendición de Dios. Lo presentas un día antes, le dices cuál es el motivo, horas, un día antes, en la noche, te acuestas, cuando le entregas, le das gracias al Padre, glorificas y en fin. Bueno, esa es mi respuesta para no alargarla más. Bendiciones, nos vemos para la próxima. Te recuerdo, visita nuestro canal, visítanos, regálanos un like y bendiciones. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.